Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a la iglesia, gozosos de que estén con nosotros. Qué bonito ver la casa llena, gracias al Señor. Yo soy Daniel, para los que no me conocen, soy uno de los pastores de la iglesia, estamos para servirles y hoy específicamente les serviré por medio de la predicación de la palabra. En un episodio de una comedia, como hace unos 30 años, sucedía que unos astronautas ocupaban desesperadamente cerrar la escotilla de una nave espacial para poder regresar a la Tierra. Y resulta que uno de los astronautas logra cerrar la escotilla con una barra de carbono inerte. Y la siguiente escena es que ya están de regreso en la Tierra, se ve que hay un desfile de homenaje, pero cuando la cámara se acerca a ver quién es el que está sentado en ese vehículo donde están haciendo el desfile, resulta que lo que está ahí es la barra de carbono inerte. Y la siguiente imagen es la portada de una revista diciendo: en la barra confiamos, que en inglés sería In Rod We Trust. Y la parodia que hacía esta comedia tiene que ver con la tendencia que tenemos los seres humanos de atribuirle muchas veces el crédito de las cosas al instrumento que se usó y no al diseñador del instrumento y el que lo utilizó. Y traigo esta ilustración para iniciar porque eso es precisamente lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto. Estamos en los primeros 4 capítulos, una sección que habla especialmente sobre el tema de divisiones en la iglesia, y una de las cosas que más llama la atención al apóstol Pablo de ver que hay un problema de división es este dicho que están teniendo entre ellos algunos de decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y lo que estaban haciendo era lo mismo que esta comedia parodiaba, de exaltar a un instrumento cuando la gloria y el crédito a donde debía ir era al diseñador y al que utiliza el instrumento. Les pido que me acompañen en sus Biblias a 1 Corintios 3. Continuamos con nuestra serie de predicaciones de esta carta. Y hemos visto en los pasajes pasados tema de la filosofía que buscaban los corintios en esa cultura, y hablamos de una sabiduría humana que quería responder a preguntas existenciales: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Ese tipo de sabiduría solamente en lo humano, y la sabiduría divina, que es Cristo crucificado y que además nos ha entregado las escrituras para que podamos discernir y ver la verdad, pero ya revelada, no porque nosotros por logro humano la alcanzamos. Y dentro de este tema de la sabiduría divina, ya pensando en el último mensaje que vimos que hay quienes rechazan la sabiduría divina, la revelación que Dios nos ha dado, y eso se ve en los no creyentes que rechazan a Cristo crucificado, que no creen el mensaje de salvación, a los que Pablo les llamó el hombre natural. Pero hay otros a los que llamó espiritual o espirituales, que son quienes sí reciben, aceptan la revelación de Dios, y no es solamente que creen el mensaje acerca de Cristo, porque había 3 elementos, vimos en la fe salvadora: es conocer acerca de Cristo, saber el evangelio; consentimiento, creer que eso es cierto, que es verídico; y la confianza ya puesta en Jesús como Salvador y como Señor de las vidas. En este pasaje ahora van a ver que hay un cambio. Ya la diferenciación no es tanto entre un no creyente y un creyente, sino que Pablo ahora pasa a enfocarse más en los creyentes y a la realidad que está ocurriendo en Corinto. Así que vamos a leer el texto, 1 Corintios capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 9 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice: yo soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo?
servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y por lo general, después que leemos el texto, les decimos cuál es la idea principal del texto, y lo que voy a hacer antes de decirles cuál es ver cómo llego ahí. Creo que eso nos ayuda a todos a crecer en herramientas de poder enfrentar un texto bíblico y por nosotros mismos poder ver cuál es la idea central que hay ahí. Entonces voy a hacerlo. Lo primero que quiero que notemos en este texto es a quién está dirigido. Es un texto dirigido a creyentes, a cristianos. ¿Dónde lo vemos? En el versículo 1 les dice hermanos. También les dice niños en Cristo. Y ya veremos lo de niños, pero está diciendo que están en Cristo, son creyentes. En el versículo 5, vean que les dice, ustedes han creído. Y vean en el versículo 9, al final, donde dice, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Una terminología que a lo largo de la Biblia apunta al pueblo que realmente pertenece a Dios. Entonces, dirigiéndose a creyentes, lo siguiente que quiero que vean es que hay dos posibilidades, dos direcciones en las que está yendo Pablo con los creyentes de Corinto. Hay unos a los que está llamando niños en Cristo, los está llamando carnales, y hay otros que los está llamando espirituales, y está diciéndole, yo no pude hablarles como a espirituales, sino que tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y por qué nos dice que no puede? Y vamos a ver ahí rápidamente el flujo de los versículos hasta el 4. ¿Por qué no puede? Versículo 2. Porque no estaban en capacidad de recibirlo. Y ni aún todavía pueden. ¿Y por qué es que no pueden? ¿Cómo lo sabe? Versículo 3. Hay celos y discusiones entre ustedes. ¿Y de qué tipo son esos celos y discusiones? Versículo 4. Uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos. Es decir, Pablo está viendo el fruto externo en algunas personas dentro de la iglesia de Corinto diciendo estas frases de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y al ver ese fruto, Pablo logra discernir espiritualmente que estas personas no están en un punto de madurez cristiana. Tienen una manera de ver el mundo todavía muy conforme a sus pensamientos antiguos de la filosofía, traídos desde la filosofía griega y de las escuelas filosóficas y sus cabecillas, por decirlo así, sus facciones que lideraban. Así que Pablo les hace ver su inmadurez en esos primeros 4 versículos y a partir del 5 plantea la pregunta y ya la responde para instruirlos. Ya plantea la pregunta, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Y utiliza una imagen de agricultura para explicarles desde una perspectiva divina. Entonces, con esa idea, hablándole a creyentes y que es este tema de la perspectiva con respecto a los líderes de la iglesia, que entonces la verdad central que tenemos para hoy, resumida, es esta, y me parece que va a estar aquí arriba para los que anotan. El creyente carnal exalta a los servidores de Dios, pero el espiritual los considera instrumentos en unidad colaborativa. El creyente carnal exalta a los servidores de Dios, pero el espiritual los considera instrumentos en unidad colaborativa. Y hermanos, es sencillo para nosotros, viendo desde afuera, ahí está la clave, viendo desde afuera cómo están fallando los corintios y cómo están siendo inmaduros. Pero un texto como el de hoy nos puede mover a admitir cómo también nosotros necesitamos crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Incluso algunos malos frutos que estamos viendo, poder rastrearlos, saber si es que hay un tema que estamos viendo con una perspectiva muy humana y que no lo hemos renovado a lo que dice la Biblia sobre ese tema. Así que mi propósito al predicar hoy es que crezcamos en comprender y apegarnos al diseño de Dios para su iglesia. Vamos a ver este texto a partir de 2 puntos.
que me parece también va a estar acá, dos perspectivas sobre los líderes de la iglesia. La carnal, que es que los líderes encabezan facciones propias, y la correcta, que es que los líderes son siervos colaboradores de Dios o servidores colaboradores de Dios. Entonces vamos a ver la primera, que es en los versículos del 1 al 4, que es la perspectiva carnal o inmadura de entender a los líderes de la iglesia, es decir, viéndolos como que encabezan facciones propias. Pablo logra a millas de distancia discernir que un cristianismo que se está viviendo con un culto a la celebridad, a un maestro, es un cristianismo inmaduro. Y es un cristianismo inmaduro porque desde cosas que a veces se enseñan desde los fundamentos de la fe, ya las cosas no empatan con verlo desde ese punto de vista. Desde una oración como el Padre Nuestro, decimos que el nombre de Dios sea santificado. Ese es el nombre central, es el que debe ser exaltado. Y también en esa oración se dice que venga el reino de Dios. Entonces, cuando una persona cree en Cristo, es una criatura nueva y Dios le cambia sus deseos, su propósito de la vida. Su propósito ahora pasa a ser el avance del reino de Dios. Es lo que quiere para su vida. Ya no es promover ningún nombre de un ser humano, ni promover otra causa que no sea el evangelio de Jesucristo. Eso era un giro con respecto a su antigua vida en la carne. Y voy a leer un par de pasajes para ver esto cuando Pablo habla de carnales, ponernos un poco en contexto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, qué es esto de la carne. Y voy a leerles Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne, ¿verdad? Entonces, estar en Cristo, vestirse del Señor Jesucristo, es lo opuesto a los deseos egoístas propios de la carne. En Efesios 2:3 dice: entre ellos, no creyentes, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Entonces era una vida centrado en sí mismo, egoísmo, promover cosas que no son Dios, cosas que son de interés personal y que tienen que ver más con cosas del mundo. Esa es la carnalidad, es vivir desde la perspectiva de la época presente, las cosas presentes, los logros presentes y los propios deseos pecaminosos. Es una vida que se vive con una cosmovisión y con unos valores caídos y torcidos que no están centrados en Cristo. Y yo creo que cuando aquí se nos plantea el tema de que entonces hay unos cristianos carnales y otros cristianos espirituales, y si en el texto pasado vimos que el que no cree es el natural y se nos dijo que el que cree es el espiritual, es como si habláramos de que hay ahora, Pablo nos expande y nos dice, ok, dentro de los espirituales, los creyentes, hay espirituales carnales y espirituales espirituales. Todos son creyentes, pero hay una distinción. Y creo que tal vez si aportamos con otras partes de la Biblia para entender esto mejor, creo que es el concepto que algunos entenderán, que es el entender que un creyente tiene el Espíritu, es morada del Espíritu Santo a partir del momento en que cree y ya lo tendrá de ahí en adelante ininterrumpidamente, pero hay algo que es diferente, que es el andar en el Espíritu o el ser lleno del Espíritu, que eso varía incluso en una persona de una época de su vida a la otra, y en una época tal vez está viviendo conforme a la voluntad de Dios en su vida, alimentándose de la palabra, viviendo para el Señor, está lleno del Espíritu. Y luego ocurren circunstancias que hacen brotar cosas diferentes de su corazón y ya no está viviendo en esa llenura del Espíritu. Pero el Espíritu está ahí, está haciendo cosas que lo contristan, que lo apagan, pero sigue siendo una morada del Espíritu. Tal vez ese concepto de saber que el Espíritu está presente, pero puede seguir todavía uno conduciéndose con respecto a los deseos y los propósitos de la vida anterior, es una lucha en la vida cristiana. Y en un momento u otro, o a veces en un área u otra, estás todavía viviendo como el antiguo yo, pero en otras épocas o en otros temas sí estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, siendo lleno del Espíritu, disponiéndote para ser controlado por Él. Y lo que ha sucedido acá en Corinto es que algunos de los creyentes se han creído una mentira.
todavía con una mente muy afectada por los temas de la filosofía del mundo, han traído eso a la iglesia y con esos lentes puestos han tratado de imaginar cómo debería verse la iglesia y cómo deberían verse los líderes de la iglesia dentro de ese entendimiento que ya ellos traían de afuera de la iglesia, y lo que produce entonces es que ellos se jactan, creen que están muy bien, creen que ellos son espirituales, pero la realidad es que eso que ellos tomaron de afuera y que han tenido por alimento sólido, para usar la misma ilustración de Pablo, ellos creen que trayendo eso a la iglesia están nutriéndose con un alimento sólido, pero en realidad es un engaño que los está desnutriendo. Y por eso están en un estancamiento espiritual que ya supera los 3 años en esa área de sus vidas. Existen diferentes posturas de qué significa esto de la leche y el alimento sólido. Lo interpreto más por una línea y voy a leer, para empezar, irme por esa línea, algo que dice un autor, que es esto. El contraste fundamental en la mente de Pablo no es entre dos dietas muy diferentes que tiene para ofrecerles a los corintios, sino entre el verdadero alimento del evangelio, que hay leche que es evangelio y también hay carne que es evangelio, el verdadero alimento del evangelio y los sustitutos sintéticos que los corintios han preferido. Entonces no es como pensar como que la lechita es el evangelio y el alimento sólido ya son otras cosas porque dejamos atrás el evangelio. No, el alimento sólido también es el evangelio, pero ampliando las implicaciones, avanzando a cosas nuevas, a cómo seguimos caminando en nuestra vida cristiana y madurando en ver a la luz del mismo evangelio otras cosas en otras áreas de nuestras vidas, de cómo vivir para el Señor. Y así como la falta de vivir a la luz del evangelio lo que trajo fue el fruto de división en Corinto, de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿cuál sería entonces el fruto opuesto? De madurez, de alimento sólido, ¿cuál sería ese fruto? El nuevo paradigma de liderazgo bíblico que nos leyó Kevin en la lectura inicial, el amor sacrificial. Ese sería el fruto que demostraría madurez, y alimento sólido que ha traído esa madurez es alguien que sirve con amor sacrificial. Algo que le faltaba mucho a los corintios, porque si vamos avanzando en la carta con las diferentes situaciones que Pablo tiene que abordar, los litigios en los tribunales seculares, la comida sacrificada a los ídolos, el uso de los dones espirituales, cómo se comportaban en la cena del Señor, el patrón que se ve en las vidas de los corintios, cuya raíz es todo esto que estamos hablando, es que ellos lo que buscaban era disfrutar egoístamente de toda la libertad que estuviera a su disposición, aferrarse al beneficio propio de cualquier derecho que pudieran reclamar y usar los regalos que Dios les dio para exaltarse a sí mismos, para el beneficio personal solamente, la realización personal. Y el resto de la carta es llevarlos de ese punto de vista egoísta, carnal, a el punto de vista espiritual, de una vida de amor y entrega sacrificial como la de Cristo. Pero en este momento, a más de 3 años de que Pablo ya había pasado 1 año y medio enseñándoles, pasaron al menos 3 años y está esta carta, muchos corintios seguían con un alto grado de intoxicación de lo que habían consumido de la filosofía griega y su manera de ver el mundo, de construir cómo entonces se debería ver la iglesia, cómo se debería ver una vida cristiana próspera, una vida cristiana victoriosa, con los lentes de filosofía griega y no con los lentes del evangelio. Y aquí con respecto a este tema, que aquí se habla de cristiano carnal, es bueno que yo hable de algo que, aunque no es lo central en el texto, como ha sido un tema que ha surgido en las últimas décadas en los círculos evangélicos, es bueno que lo hable porque se lo pueden encontrar por ahí, y es algo que puede ser muy destructivo para la iglesia, que tiene que ver con una doctrina que le llaman la doctrina del cristiano carnal, o también está relacionado con otra que le llaman la doctrina de salvación por señorío. No era de lo que estaba hablando Pablo aquí, pero algunos, queriendo enseñar que una persona es salva solo por creer en Cristo como Salvador, sin tener la intención de someterse a Él como Señor, reconociéndolo como el Señor, un deseo de que gobierne mi vida, que alguien con solo creer en Él como Salvador, sin lo de Señor, que esa persona sí es salva. Y que esa persona que está en esa condición es el cristiano carnal. Y para apoyar esa posición, al texto al que acuden es este.
que está hablando de otra cosa, pero para apoyar su posición acuden a esto. Y luego resulta que los que quieren refutar esto, algunos, en vez de venir a este texto, analizarlo en su contexto y, por decirlo así, rescatar ese término que sí es bíblico, el cristiano carnal, y decir lo que significa, a veces más bien caen en decir, por querer refutar a aquellos que sí deben ser refutados, decirles, no, el cristiano carnal no existe. Y ustedes van a encontrar videos de R.C. Sproul, de Paul Washer, diciendo, el cristiano carnal no existe. Y debemos entender cuando dicen eso, lo que están diciendo es que el concepto o la definición que le han dado esos otros teólogos al cristiano carnal, ese concepto no existe. Ahí tienen la razón. No existe alguien que sea un genuino creyente de que se desentienda el tema de que Jesús es Señor. Eso no existe. Pero donde se equivocan y hasta les hace perder credibilidad es decir que no existe el cristiano carnal porque tenemos un texto delante de nosotros que, como vimos, claramente está hablándole a creyentes y claramente les utilizó el calificativo de carnales. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué me voy en esto? No es porque quiero abordar un debate teológico acá. Es que es algo muy importante, porque es algo que nos ayuda a diferenciar si una persona realmente es creyente o no. Imagínense que nosotros, ahora que va a haber bautizos en un par de semanas y luego incorporación de miembros, ¿qué tal si nosotros, para el entendimiento de que ellos realmente son creyentes y forman parte de la iglesia, nosotros les digamos, bueno, todavía no has entendido que Jesús es Señor, pero bueno, pero si crees que Él te salvó, eso es suficiente, ven a participar de la iglesia? Hermanos, si hiciéramos eso, le hacemos un daño tremendo a esa persona y también ponemos en peligro al resto de la iglesia. En personas que tienen todavía un cuestionamiento de la legitimidad del señorío de Cristo sobre sus vidas. También entender en dónde está la persona, el entendimiento de esto nos ayuda a saber cómo consolarla, cómo aconsejarla, porque hablamos diferente con alguien que no es creyente, que necesita escuchar el evangelio y volverse al Señor en arrepentimiento y fe, a alguien que ya tiene el Espíritu y entonces el Señor en el Espíritu mora ahí y puede transformar su vida y reaccionar a verdades espirituales para ser transformado, por ejemplo en una consejería. Entonces es diferente, es importante que podamos diferenciar esto. Pero también con este debate lo que ha ocurrido es que quienes ven la salvación sin señorío, por lo general lo hacen con un tono permisivo, como esta categoría existe y si una persona está viviendo y no da ningún fruto de que realmente crea en Jesús y se sujete a Él, pero si dice que cree, es válido y eso está bien, y lo hacen con un tono permisivo, ese tono va totalmente lo contrario del tono de Pablo en este pasaje. Y ellos hasta dicen que exalta más la gracia de Dios de que una persona totalmente por aparte del señorío de Cristo sea salva, aún en esa condición, y lo ven como exaltar más la gracia. Pero yo le digo a ustedes, juzguen por ustedes mismos, el pasaje ya lo leímos. ¿Cuál es el tono de Pablo en ese pasaje? Piensen en una palabra que describa el tono de Pablo en ese pasaje. Si el pasaje se interpreta bien, esa palabra no es permisivo. No hay manera de que eso se vea como algo permisivo. Él sí reconoce su salvación, pero la condición en que están conduciéndose, pensando, viviendo, es una condición que Pablo censura y que los llama a que salgan de ahí por su propio bien y por la unidad de la iglesia. Jamás lo está validando. Así que en este debate los que tienen razón son los que entienden la salvación por señorío, pero igual es importante aclarar algo ahí, que también a veces es insuficiente en la parte de quienes entienden la salvación por señorío. Eso no significa que una persona, en el momento en que cree en Jesucristo, para que realmente ya lo consideremos como si esa persona es un creyente, que desde ese momento inicial comprenda todas las implicaciones de que más adelante en su vida, en su caminar por fe, que va a implicar seguir a Jesucristo y sujetarse a Él. Porque en ese momento inicial es imposible hacerlo. Jesús hace un llamado a contar el costo y eso debe hacerse, pero no significa que para que alguien sea considerado un creyente legítimo, desde ese momento tenga que entender todo lo que viene por delante en su vida cristiana y entender cómo se ve el seguir a Jesucristo y sujetarse a Él y obedecerlo en todas las áreas de su vida. Y anticipar todo eso. Y para soportar esto, que es bíblico, pero los llamo también a que lo vean desde su propia experiencia, los llamo a que piensen en ustedes mismos.
Piensen en esa época, la más atrás que se puedan ir, en que ustedes consideran que ya eran creyentes. ¿Tenían el deseo de sujetarse a Cristo como Señor? Sí, es parte de la definición, sí. Ahora, en ese momento, usted podía anticipar y visualizar las dificultades en negarse a sí mismo, en cambios en su vida que iba a implicar el someterse a Cristo y que usted está enfrentando ahora, muchos años después o un tiempo después. No, pero sí partiste de una disposición de sujeción a Cristo, que es lo importante, aunque no puedas todavía anticiparlo todo. No sabías qué iba a significar el seguir a Cristo para tu vida familiar, para tus finanzas, para tu trabajo, para tus amistades, para tu relación de pareja. No lo sabías, pero la salvación no es entenderlo todo para ser salvo. Es que escuchas el Evangelio, crees en Cristo y sí te sujetas a Él. Tienes el deseo de sujetarte a Él, aunque inicialmente no conoces las implicaciones ni lo estás haciendo de la mejor manera desde el principio. Entonces ahora esto no es el flujo del pasaje, pero como es algo que pueden escuchar, era bueno que lo abordara también. Incluso los comentaristas, viendo que esto es algo que personas han torcido el texto de acá, pero que lo importante es que volvamos al flujo del pasaje, uno dice, haríamos bien en dejar que el texto lleve el punto de Pablo, no usarlo para una preocupación teológica de nuestra propia creación. Las personas espirituales deben andar en el Espíritu. Si hacen lo contrario, se comportan como mundanos y están llamados a desistir de ese camino. Permanecer mundano no es una opción legítima. Entonces, ¿de qué sí nos está hablando el texto? De la situación de los corintios, que es que algunos de ellos, en un área específica de su vida, que es cómo perciben ellos, qué consideran a los maestros o a los líderes de la iglesia, en esa área estaban en una situación de inmadurez. Pero siendo creyentes, ellos son creyentes, pero están en esta área en inmadurez. Son personas que Pablo ha reconocido que tienen el Espíritu Santo, lo dijo al inicio de la carta, lo va a decir también en el capítulo 12, versículo 13. Pablo, los frutos que ha visto en estos corintios les hace ver, ellos sí son creyentes, pero tienen esta área de crecimiento. No son el hombre natural del capítulo anterior. Entonces el enfoque correcto que tiene Pablo no es de validar esa condición en la que están, gloria a Dios porque son creyentes y el Señor los va a seguir guiando y haciéndolos crecer. Pero el enfoque creyente es sí, son cristianos, pero después de 4 años y medio de estancamiento en esta área, es buen momento de que puedas ver que es un área en la que necesitas un cambio en tu vida. No puedes seguir viviendo así con esa misma mentalidad por tu propio bien y por la unidad de la iglesia. Otro comentarista dice, no cabe duda de que Pablo considera que los corintios son creyentes y que están en realidad obrando de manera contraria a lo que profesan con sus labios. Sin embargo, la preocupación de Pablo es conseguir que cambien, el no permitir esa conducta inmadura. Entonces un texto como este, que muchas veces a lo que nos mueve es a decir, ok, dentro de los creyentes 2 categorías, el carnal y el espiritual, o el maduro o el inmaduro, y empezar a encasillar y a etiquetar a las personas y a nosotros mismos el carnal y el espiritual, y cuál soy yo, y evaluarme en cuál soy yo. Yo creo que un texto como este, más bien lo que nos llama es a la reflexión de entender que hay momentos de nuestra vida en que no estamos viviendo en la llenura del Espíritu, y también hay áreas de nuestra vida en que hemos sido más rebeldes a que se ha renovado nuestro entendimiento y caminemos en los caminos del Señor. Y que reconozcamos una inmadurez espiritual para que podamos arrepentirnos y crecer. Yo quisiera que ustedes piensen en esa área en que ustedes consideran que se han resistido más al camino del Señor. Para los corintios era esta, para usted puede ser otra. La aplicación más directa sería en esta misma, pero para usted puede ser otra. Y la hay. Hay algún área en que usted se ha resistido, ha habido cierta terquedad de su parte de acomodar su pensamiento y su práctica a lo que dice el Señor. Y si usted puede visualizar en su vida, en ese tema, una terquedad de años, lo que quiero que piense es, qué paciencia que ha tenido el Señor con usted en esa área. Como ninguno de nosotros podría tenerla. Cómo te ha perdonado 70 veces 7.
y cómo no te desecha, sino que siempre está ahí, su Espíritu llamándote a la instrucción y a buscar el camino más excelente. Ese es el Señor que tenemos. Pero para transitar ese camino se debe empezar por reconocer la inmadurez, que es lo que Pablo quiere lograr aquí con los corintios. Él no está echándoles en cara, él no está como tratando de avergonzarlos para hacerlos sentir mal como algo en sí mismo o por exaltarse él. Es porque él quiere ayudarlos a sacarlos de esa situación de estancamiento en que están. Por eso expone los frutos negativos, porque esos frutos negativos delatan que no hay madurez en su interior. Los saca a la luz para hacerles ver su necesidad de madurar, y eso permite entonces abrir la puerta para que sean instruidos. Y en esa abrir la puerta para ser instruidos es que entonces pasamos al segundo punto de la predicación de hoy acerca de las perspectivas de los líderes de la iglesia, y es la perspectiva correcta, que los líderes son siervos colaboradores de Dios. Y eso lo tenemos en los versículos del 5 al 9. Todos los corintios tenían una percepción radicalmente equivocada acerca de la iglesia y del liderazgo, el ministerio, especialmente en el papel de los maestros. Ellos entendían que los maestros entonces eran como un líder de facción o una cabecilla, y que hacían las cosas como a título personal. Quizá lo que se imaginaban era como cuando en deporte se va a jugar con equipo fuera, y lo primero que se hace es que se determina el líder del equipo, y bueno, por lo general es el líder del equipo el que escoge los que van a estar en su equipo, pero tal vez los corintios se imaginaban, yo escojo con cuál voy a ir, yo voy a estar en el equipo de Pablo, en el equipo de Apolos, y sí, la iglesia de Corinto tiene como varios equipos, yo quiero estar en esto, quiero estar en el otro, y así lo veían de una manera muy mundana. Y entonces Pablo trae ahora en estos versículos la instrucción que viene a corregir eso. ¿Y cuál es esa instrucción? Pablo y Apolos, los dos están en el mismo equipo. Sí, son diferentes y con labores incluso diferentes, pero son parte de un mismo equipo, van en un mismo propósito, meten goles en el mismo marco, y quien dirige ese equipo es solamente Dios, es el que está exaltado por encima de todo, Él es el propietario del equipo. Entonces ya plantea las preguntas para responderlas correctamente. Esas preguntas son, versículo 5, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Y la palabra clave en la respuesta, después va a desarrollar, pero la palabra clave en la respuesta, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Es servidores. Líderes de la iglesia, servidores. Es la conexión que en el mundo no existe, en los líderes de empresas o de otras organizaciones, pero que es verdad en la iglesia de Jesucristo, con el ejemplo supremo de Cristo que nos leyó Kevin. Liderazgo bíblico, liderazgo como el del Señor Jesucristo, servir. El que más sirve va a ser el mayor, leímos que dijo el Señor. Es la palabra diáconos, que simplemente significa alguien que sirve. ¿Qué son Apolos y Pablo? Diáconos. No que tenían la posición oficial de iglesia del oficio de diáconos, en el sentido, son servidores. Si ustedes, por ejemplo, esa palabra muchas veces se asociaba a un mesero, entonces es como pensando, ok, ¿qué son Pablo y Apolos? Si ustedes van a un banquete y están las personas que están disfrutando del banquete y encargándose de otras cosas, simplemente ahí recibiendo, y hay unos que están sirviendo la comida, los meseros, en esa escena, ¿el líder cuál es? El mesero. Es el tipo de liderazgo cristiano. El mesero no fue el que preparó la comida, no es el que debe ser elogiado, es simplemente un instrumento que se usa para que la comida llegue a las personas. Es un paradigma nuevo en cuanto al liderazgo que trajo Cristo, basado en servicio y amor sacrificial. Y de hecho lo siguiente que nos dice es que Pablo y Apolos fueron instrumentos que Dios usó para un fin. ¿Cuál fin? Que los corintios creyeran y fuera establecida la iglesia que hay en Corinto. ¿Y cómo lo logró? Dios usó sus instrumentos como quería. Para ciertas cosas quiso usar a Pablo, para otras a Apolo, en un momento a Pablo, en otro momento a Apolos, ambos contribuyendo a lo mismo. Dios orquestó circunstancias en sus vidas y circunstancias en las vidas de los corintios, orquestó la formación del carácter de ambos líderes para que llegaran a hacer lo que Dios quiso que hicieran en su momento. También les regaló diferentes dones espirituales a cada uno para lograr el producto final que se quería en la iglesia, que se estableciera y se sostuviera una iglesia en Cristo, que es en la imagen de agricultura, al final Pablo le llama el campo de cultivo,
del Señor, o el cultivo del Señor. Pero Dios a Pablo le concedió el plantar y a Apolos le concedió el regar. En el reino a cada uno de nosotros, a cada creyente se le concede diferentes oportunidades para que contribuyamos, para que aportemos con algo específico, que lo podemos dar nosotros y no otro, porque nos dan dotaciones, circunstancias, oportunidades, relaciones específicas que son nuestras y no de otras personas. Y entonces en esas ventanas de oportunidad contribuimos al avance del del reino, perdón. Acá lo que se enfatiza es que hay multiplicidad de servidores, aunque Pablo solo está nombrándose a sí mismo y a Apolos, hay multiplicidad de servidores, pero hay unidad de propósito. Y hay una única fuente de poder, que es Dios. Ellos pueden hacer de todo y pueden hacerlo perfecto de acuerdo al manual, pero si no está el poder de Dios, no llega a haber una iglesia establecida en Corinto, no llega a haber fe en los corazones de las personas. El resultado fructífero entonces puede ser acreditado solamente a Dios y para Él es toda la gloria de lo que ocurre en la iglesia. En la iglesia de Corinto, iglesia de la gracia, en cualquier iglesia. Pero Dios quiere que el medio para lograr eso, que se manifieste su poder, salvador, redentor, transformador, sea a través de servidores en unidad colaborativa. Atentos a la voluntad de Dios cada uno de nosotros, de las ventanas de oportunidad que nos va abriendo, los dones que vemos que tenemos y estamos desarrollando, para discernir cuál es entonces nuestra contribución a la obra. Y nuestro aporte en la obra tiene un principio y tiene un fin. Y eso es bueno, porque a veces quisiéramos hacer más de lo que nos corresponde o nos desentendemos y hacemos menos de lo que nos corresponde. Pero el llamado bíblico es que cada uno se considere cabalmente, con cordura, acerca de lo que Dios le ha dado. Porque no se trata de que una persona que Dios ha dotado en un área tenga una falsa humildad de decir, no, yo no tengo ese don, Bueno, no, si lo tienes, reconoce que lo tienes y úsalo para la gloria del Señor. Pero si no lo tienes, reconoce que entonces no es tu área que te dediques a eso, sino que tienes que dedicarte a lo que el Señor abre para ti en tus circunstancias, que son diferentes para todos. Yo no tengo las circunstancias de ustedes, yo no tengo los dones de ustedes, yo no tengo las relaciones de ustedes. Así que cada uno está atento a lo que el Señor le pone delante, las puertas de oportunidad que el Señor da, y cada uno sirve, y los resultados que vaya a hacer, los frutos se los entregamos al Señor, porque Él es el que tiene el poder para que ocurran cambios. Simplemente estamos atentos a ministrar a los demás. Hermanos, si día tras día, aquí en cada una de las vidas de los hermanos a su alrededor, hay múltiples puertas abiertas para que ustedes les ministren, los amen, les sirvan sacrificialmente. Hay personas que pueden estar en un periodo de luto, otras personas en dificultades financieras, otras personas están en la transición de venir a un país en el que no estaban antes, otro puede estar con un tema de conflictos familiares, o algunos pueden estar luchando con temas de matrimonio, otros de soltería. A veces es fuera de la iglesia que el Señor nos abre puertas para predicar el Evangelio y también estamos atentos y queremos aprovecharlas cuando el Señor nos las abre. Esas puertas están abiertas, mis hermanos. A lo que somos llamados es a la renovación del entendimiento de que somos instrumentos diferentes pero que colaboramos en unidad y tener la disposición a servir. Yo creo que aquí algo bueno y que es una aplicación que sí está más cercana a lo del texto, donde ellos no entienden, ellos lo que no entendían eran los maestros, esa posición de liderazgo, pero el entendimiento de algo que tiene que ver con el funcionamiento de la iglesia, por ejemplo, los dones espirituales. Hermanos, no encajonemos por un entendimiento que venga de otro lado, no sé de dónde, de que el ejercicio de los dones o el que yo use mis dones se ve de esta manera en estos eventos, en estos lugares, haciendo estas cosas. Hermanos, renovemos el entendimiento de cómo se ve el ejercicio de dones espirituales. Todo lo que escribí ahora de las puertas abiertas para ministrar a sus hermanos, si usted entra a esas puertas a consolar, a animar, a exhortar a sus hermanos en esas áreas, usted ahí está ejerciendo sus dones, lo estás haciendo. Es una manera de aplicar el texto de hoy. Ver las puertas que me está abriendo el Señor es en relaciones con estos hermanos y servirles en estas circunstancias que está enfrentando, para que salgamos todos más santificados y honrando al Señor.
El flujo de este texto, me gustaría que lo hagamos un momento, en este segundo punto, los versículos del 5 al 9, enfatiza diversidad, Pablo, Apolos, pero que al final todo apuntando a Dios, que es el propietario de todos. Y ahí, si lo ven en sus Biblias, pueden ver, de hecho voy a moverme yo ahí también. Versículo 5, vean el orden. Apolos, Pablo, el Señor. Versículo 6, yo, Apolos, Dios. Versículo 7, el que planta, el que riega, Dios. Y versículo 8, el que planta, el que riega, y al final del versículo 9, Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios. Entonces hay diversidad en los servidores del Señor, pero todo apunta a que la labor es Él el que la hace. Un agricultor del siglo I y también un agricultor en nuestro tiempo presente, en un cultivo que está en intemperie, algo que tiene muy claro es que tal vez dos agricultores puedan hacer de maneras diferentes o sean cultivos diferentes, pero en últimas, aunque hagan todo perfecto de acuerdo al manual, ellos no pueden garantizar una cosecha. Hasta puede perderse toda la cosecha. Ellos no están en control. En la figura que usa Pablo para aplicarle a la iglesia con Pablo y Apolos es lo mismo. Ellos pueden llegar y hacer toda la labor como debe hacerse en Corinto y ellos no pueden garantizar que ahí vaya a convertirse una sola alma. Es solo por la gracia de Dios que usa los instrumentos, que es gracia que Dios nos use como instrumentos, que su poder se manifieste en conversiones y en una iglesia fructífera. Unidad colaborativa en dependencia del Señor, que es el único que puede traer el crecimiento. Así que no es Pablo, Apolos, no, Dios. Y a veces pensar en este tema de servir, pero donde le añadimos la parte de esa unidad colaborativa, es donde nos puede costar un poco más a nuestra mentalidad individualista, que es más común en nuestra cultura. Pensamos más en los esfuerzos personales y no en cómo podemos hacer esfuerzos en conjunto, que es a lo que apunta el texto de hoy también. Creo que algo que nos anima, lo que podemos pensar es el esfuerzo conjunto que hemos hecho para poder enviar misioneros a Medio Oriente. Ahí es algo en que podemos ver gloria al Señor, ver a la iglesia unida en algo, yendo todos en la misma dirección y hacer un esfuerzo en unidad colaborativa en que todos contribuimos, todos estamos apoyándolos, todos estamos orando, nuestro corazón está ya con ellos y el crecimiento lo va a dar Dios. Lo que vaya a ocurrir ahí, que sea para la gloria de Dios. Nosotros nos ocupamos de ver la puerta de oportunidad que Dios abre, orar, buscar su voluntad, ir a ser diligentes, pero entregarle los resultados al Señor. Y sean los que sean, vamos a estar gozosos en el envío. Los corintios visualizaban más competencia y recordamos que en Corinto también cada 2 años se celebraban los Juegos Ídmicos, entonces eso, además de la parte filosófica que tenían sus favoritos, fortalecía más su mentalidad mundana de competencia y les costaba entender unidad de propósito, misma meta, esfuerzo colaborativo. Les costaba entender que se necesitaban mutuamente. Más adelante, cuando se vea partes de dones y el cuerpo de Cristo, en capítulo 12, una parte del cuerpo de Cristo no puede decirle a otra, no te necesito. Eso no existe en el lenguaje cristiano. Nos cuesta entenderlo, hermanos, pero en el cuerpo de Cristo, acá en Iglesia La Gracia, cualquier miembro de la iglesia que usted se pueda imaginar, usted lo necesita. Lo necesita. Es la verdad del Señor para nosotros hoy. Nos necesitamos los unos a otros. Y si alguno no logra su objetivo o no hace su parte, el producto final no se alcanza. Si Pablo no planta, no va a estar la iglesia establecida al final. Si Apolos no riega, no va a estar la iglesia establecida y fructífera al final. Al final todos apoyan a lo mismo. Todos glorifican a Dios juntos o todos se alejan de los propósitos de Dios juntos. Ese texto aplica principalmente a los líderes de la iglesia.
Todos servimos al Señor y tenemos diferentes habilidades, lo que he dicho hasta ahora aplica a todos, pero Pablo lo está orientando sobre todo a los líderes de la iglesia, a los maestros que habían tenido, que había mencionado también a Cefas, que no se sabe si era que él personalmente había estado ahí, pero Pablo y Apolos, como mínimo. Entonces algo que es importante como aplicación de este texto también es que podamos reconocer la unidad que Dios le ha regalado a nuestros líderes. Eso es algo muy valioso. Entendiéndolo, por ejemplo, la ilustración que se me ocurre es la de los autores de la Biblia. Cuando tenemos el Nuevo Testamento y podemos ver un estilo muy diferente en Pedro, al que vemos en Juan, al que vemos en Pablo, personalidades distintas que quedan plasmadas en la palabra de Dios, aunque es inspirada por el Espíritu, los estilos personales quedan ahí plasmados. El Nuevo Testamento está en unidad, ¿sí? Definitivamente está en unidad, a pesar de que está la diversidad de sus autores. Igual hay unidad en el Consejo Pastoral de Iglesia La Gracia, aunque haya estilos o enfoques diferentes en Andrés y en Dani. Y antes estaba Juanjo y si el Señor lo permite, estará Kevin. No somos idénticos, no somos clones, pero estamos en unidad. Así que es equivocado cuando pensamos acerca de los líderes de nuestra iglesia, o también ahora que va a venir una mayor pluralidad en el tema de diáconos, en pensarlo en términos de competencia o de favoritismos. Si traemos eso a la iglesia del Señor, traemos algo que aquí no existe. De eso no hay aquí. Una aplicación de esto. Hermanos, si tienen que hablar con los pastores de un tema pesado, de un tema iglesia, háblenlo cítenos a los dos. Eso es algo que nos ayuda mucho, es algo que honra este texto de la unidad que tienen los líderes de la iglesia en su propósito. No es que para todo tema tengan que citarnos a los dos, no es eso, estamos hablando de como ciertos temas ya de cierto nivel. Eso honra la unidad que tenemos nosotros, especialmente en un tema en que ustedes pudieran decir que es que yo siento que en este me va a escuchar mejor Dani, o en este mejor con Andrés. Incluso si es que perciben que hay diferencia entre nosotros. Preservemos la unidad del cuerpo pastoral, eso nos ayuda mucho, que lo hablemos todos. Porque al final el liderazgo de nosotros es un paquete de unidad. No hay manera de hablar del liderazgo, en un sentido, no hay una manera de hablar del liderazgo de Dani y del liderazgo de Andrés. Es el liderazgo del consejo pastoral en unidad colaborativa. Y ese liderazgo como paquete completo o se acepta o se rechaza, si entendemos este concepto de la unidad colaborativa. Por eso es que cuando tenemos las conversaciones con los que van a ser nuevos miembros, al menos yo en mis preguntas finales les hablo sobre la figura pastoral que estarían reconociendo al momento de ser miembro oficial de la iglesia, y les pregunto uno por uno por los pastores. ¿Por qué? Porque no sabemos si el día de mañana no va a estar Dani y va a estar solo Andrés, pero si una persona era, no, es que yo soy de Apolos, o sea, yo soy del estilo de Dani. O sea, hermanos, cuando alguien llega tal vez y en una situación me cita solo a mí, también ocurre al revés, pero alguien me cita solo a mí, Dani, es que yo siento que con usted yo puedo hablar mejor. Eso a mí me halagaría en mi carne, pero en el espíritu para mí es una tristeza que no sientas que puedas hablar igual con Andrés. Pues estamos en una unidad pastoral para servirles. Y por eso desde la conversación para la membresía, yo les hablo de específicamente cada uno formando parte de una unidad de liderazgo. En ese versículo 9, algo que no se nota, pero está ahí, es que la posición de las palabras, algo que enfatiza muy claramente, es a Dios y además a Dios como propietario. Y tal vez en la traducción no se nota, pero ahí la situación se está enfatizando a Dios como el propietario. Todo lo que se esté hablando, todo está dentro de la esfera del dominio de Dios. Todo es de Él. Como cantamos ahora, por medio de ti, en ti y para ti fue todo creado. Todo el campo de cultivo es de Dios. Todos los colaboradores son de Dios. El edificio, que es la figura arquitectónica que se empieza a usar a partir del versículo 9 al final y la próxima prédica, también todo el edificio es de Dios. Así que este es como el remate en contra de la mentalidad inmadura de los corintios. Si el lema o el eslogan o el dicho que utilizaban los corintios era yo soy de Apolos,
el dicho corregido que les dice Pablo aquí al cierre en el remate del versículo 9, Dios es el propietario de todos nosotros. Dios es el propietario de su iglesia. Y ahora quisiera que pensemos en algunas aplicaciones varias de este texto. Yo creo que algo bonito de ver acá es el ejercicio pastoral de Pablo, de tener paciencia con las personas. Porque yo creo que es bonito pensar en la escena de un bebé que hay que prepararle su colado y cuesta un poquito que efectivamente llegue y se lo come. Eso es una escena enternecedora, una escena encantadora que nos gusta. ¿Cuál es una escena que no es tan linda? Un adolescente que todavía necesita que usted le haga un colado y que mientras usted está intentando dárselo, esté reclamándole porque cree saber mejor que vos cuál es la manera de hacerlo. Que es más o menos lo que está sucediendo aquí con los corintios en su estancamiento de 4 años y medio. Y una parte, hermanos, de nuestra naturaleza humana caída es considerarnos más competentes o mejores de lo que realmente somos. Incluso desde el punto de vista de los estudios seculares, esto lo han notado y lo han estudiado y hasta tienen un nombre, es el efecto Dunning-Kruger. La gente empieza por lo general en un ámbito en el que quiere llegar a ser experto, pero empieza a conocer algo de cierto tema, y por lo general cuando se está empezando, el ser humano tiende a considerarse más competente de lo que realmente es. Y es con el avance del tiempo donde ya realmente empieza a entender más las cosas, que más bien ocurre un efecto que se va invirtiendo. Más bien el que empieza a conocer más y más de cierto tema y ya puede ver sus detalles y su complejidad, más bien se siente menos competente. Y esto no es lo mismo, pero lo asemejo a la madurez en la vida cristiana, en que, hermanos, definitivamente hay áreas en que nos creemos más maduros de lo que realmente somos. Y nos cuesta aceptarlo porque es lo que creemos. Y es difícil cuando viene la sal a la herida o el dedo a la llaga en esa área. Un texto como el de hoy nos llama a pensar, ¿será que esta área todavía estoy viendo las cosas muy a lo humano? ¿De verdad lo estoy viendo a la luz del Evangelio, de lo que dice la Biblia sobre este tema? Tendemos a sobreestimar nuestro rendimiento. Y qué bonito, hermanos, cuando en la madurez espiritual cada vez comprendemos más y más lo que nos enseña este texto, los buenos frutos que ha habido, ha sido todo por el poder de Dios, gloria a Dios, fue Él, aleluya, no fui yo. Lo que vamos a cantar ahora al final, no soy yo sino Cristo en mí. Es bonito llegar ahí. Es descanso en el Señor, saber que no depende de nuestras obras, sino de la obra que Él está haciendo en nosotros. Otra manera de decir esto, de que es Dios el que produce el crecimiento, cuando estamos hablando de almas convertidas y que van creciendo en semejanza a Cristo, otra terminología que podríamos usar para esto, de que Dios da el crecimiento, podemos llamarlo el producir fruto espiritual. Y tal vez nos han escuchado a nosotros acá desde el púlpito decirlo, y hoy expando un poco más. Hermanos, nosotros somos totalmente incapaces de producir ningún fruto espiritual en la vida de nadie. Y quisiéramos producir fruto espiritual, primeramente para que se conviertan. Alguien que no cree en el Señor, no podemos producirlo. Podemos disponernos como instrumentos a través de los cuales Dios nos use, como Pablo que plantó, pero nosotros no podemos producir el fruto espiritual. Nosotros queremos que una persona llegue a conocer al Señor, nosotros queremos que una persona sea santificada, nosotros queremos que una persona sea transformada, que una persona madure, queremos que una persona perdone, queremos que una persona reconozca su pecado y se arrepienta y se restauren relaciones y ocurran cosas. Hermanos, no tenemos el poder para hacer eso. Solo el Señor puede producir fruto espiritual. Así que el punto lindo bíblico que les digo al que llegamos y que Pablo entendía es: somos cero competentes para producir fruto espiritual en la vida de las personas. Pero el Señor nos llama a ser dedicados y a disponernos para ser los instrumentos que Él quiere usar. Y queremos formar parte de la obra del Señor, nos disponemos con amor y espíritu de servicio para hacerlo. Nos ocupamos en la labor que el Señor nos abre la oportunidad por delante y la llevamos a cabo con fe,
deseando que el Espíritu opere, si así lo determina, para producir los frutos espirituales que el esfuerzo humano jamás podrá llegar a producir. Creo que una de las aplicaciones, cambiando a una de las aplicaciones más directas de nuestro texto de hoy, es que tengamos una disposición enseñable en temas que tienen que ver con la iglesia. Porque al final el tema central de los corintios era que no entendían bien ni qué era la iglesia, ni qué eran los líderes de la iglesia. Entonces, tengamos, hermanos, una disposición enseñable a crecer en comprender más de estos temas. A que examinemos si estamos trayendo conceptos mundanos, sean empresariales o sean de técnicas de crecimiento, de lo que sea, y los estamos importando a la iglesia y queremos aplicarlos en la iglesia. Y tal vez todavía tenemos en ciertas áreas de iglesia un pensamiento muy con el molde del mundo y necesitamos que sea renovado. Así que ante preguntas como ¿qué es una iglesia local? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es un diácono? ¿Qué es un misionero? ¿Cómo es elegido? ¿Cómo fue enviado? ¿Cómo fue confirmado? ¿Cuál es el orden de Dios en la esfera de la iglesia? Pero también ¿cuál es el orden de Dios en la esfera de la familia? ¿Cuál es el orden de Dios en la esfera de lo que es mandado, lo que es prohibido y el espacio de libertad cristiana? Todas estas cosas son áreas en que podemos traer malos entendimientos del mundo, pero el Señor quiere que crezcamos a que, abiertas las páginas de la Escritura, seamos transformados, renovado el entendimiento y entremos en sintonía con el Espíritu Santo al responder estas preguntas, por el bien nuestro y por la unidad de la iglesia. Hermanos, aquí hay una aplicación enorme, que a mí me encantaría hacer una prédica completa de esa aplicación, pero nada más la quiero mencionar. Es entender que nada en el mundo puede producir fruto espiritual en la vida de las personas. Ya hablé que personas no podemos producirlo, nada del mundo tampoco puede producirlo. Ni las técnicas del mundo, ni las posesiones del mundo, ni las sustancias del mundo, ni las filosofías del mundo, nada de eso puede producir un fruto espiritual en la vida de la persona, algo que va a perdurar en su madurez apuntando a la eternidad. No, puedo producir cosas en este mismo mundo, en este lapso que estamos entre ahora y el regreso del Señor, o ahora y que fallezcamos. Sí, puede producir cosas tangibles, visibles, que tienen cierto valor, pero que están limitados acá. Lo que trasciende la santificación del alma, los frutos espirituales que estamos hablando, de acuerdo a Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, nada del mundo puede producir eso. El fruto genuino, nada puede producirlo, solo el Espíritu del Señor puede producirlo. Por eso se les llama frutos espirituales. Lo que es de la carne, carne es, y que va a manifestar obras de la carne. Pueden ser obras de la carne muy bien maquilladas, pero son obras de la carne. Creo que alguna aplicación es que aprendemos a apreciar el aporte de cada uno de los servidores de Dios que está a nuestro alrededor. Porque, hermanos, enfrentémoslo, tenemos preferencias, igual que los corintios, del estilo de uno, el estilo del otro. Y quizá una persona que el enfoque que tiene es con misiones, quisiera que aquí en el servicio hablemos más de temas de misiones, o alguien que tiene un enfoque más de la centralidad de la palabra, que tal vez va a querer un sermón más largo y quitar una canción, pero el otro más bien está pensando en alabanza. Hermanos, por los mismos dones diferentes que Dios nos ha dado y tenemos personalidades diferentes, vamos a tener ciertas preferencias, pero lo bueno es entender de que mis preferencias no son el estándar, y que el Señor es glorificado en la diversidad de los miembros, y que las otras áreas a las que yo por alguna razón con un sesgo les veo menos valor, son labores muy importantes y tengo que apreciarlas y tengo que gozarme en el Señor de que hay personas que quieren que la iglesia crezca en esas áreas que tal vez yo les veo menos importancia. Y eso es glorioso, lo necesitamos para la unidad colaborativa, para complementarnos bien, para que se haga la obra del Señor. Yo creo que la última aplicación a la que los quiero llamar lo llamo como a programar una alarma. Hermanos, si empiezas a ver en tu vida un fruto de conflicto, un fruto de división, sea con tu pareja, sea en tu familia,
sea con amigos, sea en la iglesia, sea en el trabajo, si empiezas a ver ese fruto, un texto como el de hoy, a lo que nos puede llamar a considerar es, tengo que repasar esta área de mi vida a ver si estoy realmente viéndola a la luz del Evangelio y lo que dicen las Escrituras. ¿O será que es que todavía la estoy viendo de una manera inmadura del mundo y eso está produciendo que salga de mí el fruto de esta división? ¿Será que soy yo el que lo está produciendo sin darme cuenta? Es bueno que también lo podamos ver de esa manera. Entonces, bueno, gloria al Señor por ver la paciencia de Pablo con los corintios, en medio de todas las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, retos bien difíciles, conflictos internos y demás. El reconocimiento de Pablo que vimos al inicio en el capítulo 1 es, yo estoy convencido de la obra que Dios está haciendo entre ustedes y estoy seguro que ustedes han sido enriquecidos y no les va a faltar absolutamente nada para que lleguen al final. El Señor los va a sostener, el Señor no se rinde, el Señor no los va a desechar, aún en medio de sus fallos, de su estancamiento, el Señor los va a sostener hasta el día de Cristo. Y es muy bonito, hacia el final de la carta, al cierre del capítulo 15, en 15:58, así como en ese texto se nos habló que cada uno tiene su propia labor, vean con respecto a este tema de la labor de cada uno, lo que dice en 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, incluso el periodo de estancamiento de los corintios fue un tiempo en que la gracia de Dios está presente, dando la oportunidad que avance este tiempo para que luego venga el tiempo en que se vuelvan al Señor más de lleno y vivan en la llenura del Espíritu y le sigan de todo corazón. Así que, hermanos, aun si vemos hacia atrás y vemos periodos que ha habido estancamientos o áreas en que por alguna razón como que no avanzan o quisiéramos que terminen ya y nos entra la impaciencia, el Señor está usando cada una de esas áreas de nuestra vida, inclusive las que vemos como fracaso, para darnos todavía más gracia como la que Pablo está trayéndole acá a los corintios, instruyéndoles y animándoles. Amén. Padre, te damos las gracias. Cuán bondadoso eres con nosotros, Señor, porque siendo aún pecadores, Cristo murió en esa cruz por nosotros, derramó su sangre por rebeldes, por blasfemos, por injuriadores, por perseguidores, por indiferentes. Padre, no nos merecemos lo que nos has concedido en la familia del Señor. No estamos por nosotros mismos, sino que queremos ver a Cristo exaltado porque Él es digno. Ayúdanos a verlo exaltado en Iglesia La Gracia, Señor, y te pedimos que cada uno de los miembros, cada una de las personas que venga acá, Señor, empoderado por tu Santo Espíritu, contribuya para la labor gloriosa que tú estás haciendo, Señor. Queremos ser tus instrumentos, Señor, te rogamos que nos uses, límpianos, Señor, santifícanos para ser instrumentos dispuestos para toda buena obra, Señor. Gracias por usarnos, Señor, como anhelamos ver tu poder manifestarse en la salvación de nuestros seres queridos que se conviertan, en la restauración de relaciones a nuestro alrededor que están quebrantadas, en ver la madurez en nuestras propias vidas, en que luchamos con ciertos pecados que nos cuestan más, en ver también el avance del Evangelio en el corazón de nuestros seres queridos más cercanos, Señor. Anhelamos ver crecer tu iglesia en todo sentido. Ayúdanos siempre a reconocer que somos instrumentos, que reconozcamos que tú eres el propietario de todo y que no eres un líder tirano, sino que aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y con un amor sacrificial para dar su vida en rescate por muchos. Gracias por recibir el amor y el servicio de Cristo. Queremos responder con gratitud de la misma manera, Señor, para el avance glorioso de tu iglesia. Gracias. Obra en nosotros, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.